América, los que saben hablan con el pueblo. Hablan con el pueblo. Es el día de los catedráticos. Continuamos en Cátedra América, hoy lunes de los catedráticos con nuestro queridísimo doctor Ricardo Nieves. Nos acompañan aquí en cabina Cándido Simón, abogado, y la licenciada Angelina Sosa, psicóloga. El tema de hoy, origen de la conducta agresiva en el ser humano. Adelante, doctor Ricardo Nieves. Bueno, voy a finalizar ya para que nuestros invitados, que son los conocedores de este tema, empiecen a orientar a nuestro público. Yo tengo dos textos en la mano, me gusta mucho hablar con los textos porque son la fuente de donde uno se nutre y de donde se extrae la opinión de los expertos. Yo tengo este texto de Steven Pinker, que seguro nuestra doctora psicóloga lo conoce, se llama Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y la agresión y sus implicaciones en esta era. Steven Pinker es un destacadísimo psicólogo experimental y evolutivo norteamericano, un tipo formidable, y él hace en este texto, él hace un recorrido de los diferentes periodos. Él inicia narrando un homicidio que ocurrió por los Pirineos, por ahí, por Suiza, 9.000 años atrás, 7.000 años atrás. ¿Cómo descubrieron que fue un homicidio? ¿Cómo descubrieron que fue 9.000 años atrás? Las técnicas forensicas de la antropología, los estudios antropológicos, la misma criminología forense, la arqueología, pudieron determinar que un sujeto que apareció congelado en un pico de una montaña tenía rotura del fémur, 2 vértebras rotas, tenía una mano rota y el hombro, la destrucción escapulo-humeral casi completa, aparentemente de un mazo o de un hachazo. El hecho es que ellos reconstruyeron la imagen valiéndose mucho de la tecnología y de la forénsica, de una rama de la forénsica autónoma, de la ciencia forense que se denomina probática, que es muy nueva, no tiene ni 10 años, que se encarga nada más de analizar las evidencias históricas, pasadas y presentes. Y entonces ellos pudieron determinar que esa persona murió en un conflicto y que recibió un flechazo y le dieron con un mazo, una piedra, destruyéndole incluso parte del cráneo. ¿Qué quiere decir Pinker con esto? Que a través de la historia nosotros hemos sido extremadamente violentos. Nuestro cerebro es violento, porque nuestro cerebro tiene un piso antiguo, cerebro, paleontológico, primitivo, que es como una especie de máquina de sobrevivencia. Y siempre está listo para las alertas y el instinto de conservación, de preservación. Por eso en esa parte del cerebro están los núcleos, las disposiciones y las estructuras del sistema, como se le llama popularmente el sistema 1, que es el sistema de atención, de alerta y de las sensaciones y necesidades primitivas de la preservación de la vida. La sed, el hambre, el sexo, la reproducción, la preparación frente a las emociones que surgen de manera mecánica como una propensión maquinal. Están todas en esas disposiciones antiguas del cerebro, la parte medial, media, baja y muy cercana al tronco. Vale decir, por ejemplo, para citar una de esas estructuras, el sistema límbico y los núcleos amigdalinos, para hablar de 2 casos, el cuerpo arqueado y el núcleo accumbens. Estoy hablando en términos muy anatómicos y gruesos de esas formaciones neurológicas. Ahí está la sed, el sexo, la memoria, parte del aprendizaje, la reproducción y naturalmente la agresión. La agresión, que es el tema de hoy, que vamos a tratar. Decir un aspecto puramente hormonal, porque estoy en la parte biológica, y es que testosterona y estrógeno son los mediadores
que determinan como hormonas las cualidades masculinas y femeninas. Naturalmente, que la testosterona, que es la que determina nuestras cualidades masculinas, la voz, el pelo, los músculos, también influye en la reacción instintiva y la propensión que tenemos los varones a determinados actos, incluso de forma refleja. Y, lógicamente, el nivel de fuerza física. Por eso cuando ustedes escuchan, para el público que nos oye, que un jugador, un atleta se dopó o utilizó una sustancia prohibida que llaman anabólica o esteroide, lo que está haciendo es dándole fortaleza a esa parte que es propia de las condiciones masculinas del ser. No es que no haya femenina, porque esas sustancias están en un equilibrio en ambos sexos, pero ocurre que hay predominio de la testosterona en el varón. Cuando hablamos de un estanolosol, por ejemplo, estamos hablando de un estimulador, para que la gente entienda, un anabólico que produce reacciones que generan energía a partir de sustancias y de nutrientes y de elementos que son menores, pueden producir una mayor dimensión energética, estimulan, aceleran ese proceso, por eso tienen ventaja. Ustedes recordarán el corredor del ciclismo, no recuerdo, que ganó 6 o 7 veces en Francia. Esa persona hizo trampa toda la vida y lo consideraban un superdotado. Y es que se determinó que podía doparse y utilizar esteroides en un nivel insospechado. Lo hacía de una manera tan técnica, era lógicamente un especialista que se lo suministraba, que no podían percibirlo, no aparecía ni siquiera en la orina. Se podía escapar. Para descubrirlo hubo que montarle una inteligencia especial a él personal. Y el tipo era imbatible porque tenía unas ventajas muy por encima del resto de los normales. Hablo todo esto para enseñar este libro. Este libro es formidable. Son 2 textos. El otro lo presté, no me lo ha devuelto algún abogado. Este libro se denomina Neurocriminología, Psicobiología. Precioso de la agresión y de los niveles de sustancias que participan en esto. Cierro el ciclo diciendo que la agresión corresponde al sistema viejo del cerebro, que puede ser disminuida. Podemos ser entrenados para ser menos y no violentos, y que podemos ser preparados, pulidos, psicológica y educativamente, para manejar los niveles desencadenantes de la agresión humana, que como todos sabemos produce tanto daño, dolor y destrucción en todos los órdenes. Vamos a dar paso entonces a nuestros amigos que están allí para ya el enfoque especializado. Así es. Cándido Simón, abogado. Tenemos por aquí a la licenciada Angelina Sosa, psicóloga. El tema de hoy, origen de la conducta agresiva en el ser humano. El doctor Ricardo Nieves ha hecho una introducción magistral de este tema y ha apuntado: la violencia es eminentemente humana y biológica. ¿Cómo se pueden explicar las conductas agresivas desde el punto de vista psicológico? Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero es entender que como especie animal, los seres humanos, pues tenemos en nuestro cerebro lo que es la respuesta agresiva para la defensa, para la protección, para la supervivencia, ¿sí? Y cuando hablamos de agresión, pues estamos hablando de un rompimiento del estado natural de cualquier materia. Pero ¿qué pasa? Con la evolución del hombre se va desarrollando el lóbulo frontal del cerebro, que es donde empezamos a tener los pensamientos, las ideas, darle sentido a lo que nos rodea. Entonces el ser humano, el hombre, es la única especie que tiene la capacidad de hacer una interpretación individual a cualquier fenómeno o cualquier evento. De manera que esa interpretación puede desarrollar en la persona emociones y sentimientos que pueden resultar también siendo violentas y agresivas, ya más allá de la propia supervivencia.
Es decir, que basado en mi percepción, yo puedo tener un contexto que puedo sentir que es amenazante en función de eso, de mis valores, de mis creencias, de mis actitudes, no solamente una amenaza física. Y en función de esto, pues activo en mi cerebro lo que es estas células, estas neuronas que me invita a la acción, a la agresión. Esto es lo que sabemos. Entonces, por eso vemos que en muchísimas ocasiones la agresión, la violencia de la persona se da por creencias, por valores, porque yo pienso, porque yo percibo. Obviamente que esto también es muy diferente entre un grupo, una sociedad y otra, entre una comunidad y otra, entre los aspectos culturales están muy involucrados. Entonces vemos que la causa de la violencia, como la conocemos hoy día, dada por el ser humano, tiene connotaciones biológicas, como perfectamente ha explicado el doctor Nieves, pero tiene también unas connotaciones sociales, porque hay un proceso de aprendizaje de la violencia, y tiene unas connotaciones psicológicas que está dado por la percepción del mismo ser humano en torno a las situaciones que les rodean. Adelante, doctor Lafontaine, que tiene una inquietud. Doctora, yo veo que usted utiliza indistintamente los conceptos agresión y violencia. ¿Es que desde el punto de vista psicológico es lo mismo? Bueno, hay autores que señalan como diferentes en el plano biológico o en el plano social, la agresión y la violencia, dándole un poco más de asentamiento a la agresión en el plano biológico o en el plano animal, ¿sí? Y hace contexto a la violencia en el plano social, ya como una acción deliberada de daño por el ser humano. Sin embargo, hoy día sabemos que es muy común el uso de ambos términos, haciendo referencia al daño y porque creemos que daño necesariamente es daño físico o daño emocional. Es que estamos hablando de el rompimiento de la estabilidad del ser humano en cualquier contexto. Y por eso se habla también de una violencia social, de la pobreza, se decía ahorita, o las inequidades, que son también ejemplos de violencias, que son esas violencias que no son percibidas de manera muy clara por las personas. Pero lo importante es que la causa o el motivo del daño viene dado por tanto contextos, situaciones propias de la defensa del ser humano, como también en muchísimas ocasiones por lo que yo percibo que puede ser dañino para mí y que esto se puede dar en diferentes escenarios. Cándido Simón, desde su perspectiva como abogado, ¿cuál es esa explicación que nos puede dar de lo que ves regularmente? ¿Qué mueve a las personas que son agresivas, que son violentas, que cometen estos actos? Que no son felices. Recientemente, buenos días, la filósofa Juana, la esposa de Ricardo Nieves, que es la mujer más profunda que he conocido, me dijo en palabras tan simples que es feliz. Me dijo, yo soy feliz porque soy libre, porque la felicidad es una decisión. ¿Cuál es el punto con esto? Mire, la teoría que más socorrida, implementada fundamentalmente por Sigmund Freud, es de que la agresividad es connatural al ser humano. Yo diría a los seres vivos, y dentro de estos a los seres animales, y los humanos lo somos, con una particularidad de que nos han dicho, nos han convencido de que nosotros somos razonables y los demás animales no, somos racionales y los demás animales no. No sé qué opinarán los demás animales de nosotros, que somos los únicos seres capaces de pelear hasta matarse. Eso incluye al gallo de pelea, porque los humanos los entrenamos para pelear hasta matarse. Siempre profeso, lo digo de manera muy ligera, porque soy abogado y vivo en el área penal fundamentalmente, y mi ejercicio se concentra en administrar en sede judicial las miserias de los humanos, la parte más crítica de los humanos, que es la justicia penal. Y siempre digo que si los humanos razonásemos como los toros de un corral, los abogados moriríamos de hambre, por varias razones. Primero, el toro no tiene que mantener a la vaca, ella se come su hierba por ahí. Segundo, no tiene que mantener a los hijos, ella le da leche a los becerritos. Y lo otro es que todas las vacas son de él y las demás no lo celan. Ahora bien, cuando un torete, y yo lo digo de manera sencilla porque esto es radio, cuando un torete, un
joven toro, hijo del toro, crece en el corral que ya él quiere tomar las vacas, usualmente el toro no le deja, pero llega un momento que se confrontan. Ahí viene el tema del eros, de la pretensión sexual, que en esencia es un componente natural de los seres vivos para reproducirse y mantener la especie, en parte, además de la parte satisfactoria que implica. Se confrontan y se empujan uno al otro. Llega un momento que uno de los dos se da por vencido, se retira y no toca más una vaca mientras esté ahí. Terminó el pleito y no buscaron abogados. Si los humanos hiciéramos lo que recomendó, le recomendó Albert Einstein a Sigmund Freud en 1932, que le mandó una comunicación a propósito de un artículo que había publicado Sigmund Freud sobre el porqué de las guerras, o por qué la guerra, por qué los humanos, desde los orígenes de la humanidad misma, han vivido en confrontación, individual o colectiva, pero en el tema de la confrontación colectiva se le llama guerra modernamente. Y él le decía, mira, pienso que en función de la teoría que sostienes en el por qué la guerra, donde Sigmund Freud dice, bueno, la agresividad es connatural a los seres humanos. Cuando lo llevan dentro, viene con ellos, que de alguna manera es lo que Ricardo Nieves ha destacado en la introducción. Cuando llevan esa agresividad a los hechos, entonces violencia, que es lo que la doctora Sosa ha de alguna manera perfilado. Cuando la agresividad connatural al ser humano, y no es mala en sí mismo, los conflictos no son malos en sí mismos, depende de qué lección saques de la situación conflictiva. Perdóname, Cándido, un segundo, y es un paréntesis. Desde el punto de vista biológico, neurobiológico, el cerebro humano no está diseñado, no viene preparado de forma pensante. Hay que instruirlo, sí, hay que educarlo, hay que prepararlo. El cerebro está diseñado para sobrevivir. Exacto. No para vivir en base a valores. Viene con ello, presto, pero si tú no lo siembras y lo diseñas, no hay forma. Sí. Viene el solo listo para sobrevivir. Sí, ahí la cultura, o sea, la formación, juega su papel para moldearte la agresividad de tal manera que cuando la expreses no se torna en violencia, que ya es la agresividad dañina en los hechos. Hago otro paréntesis. Una de las formas de violencia más duras que yo veo es el tránsito aquí. Por ejemplo, para hablar de una forma de violencia no específicamente homicida como tal, no, pero esa agresión que se muestra en el tránsito está muy relacionada con un cerebro poco entrenado. Adelante. Sí, sí, y mira que a propósito, el claxon, que como se le llama modernamente a las bocinas que usan los vehículos. Sí. Por ejemplo, en Europa, yo estuve en España, en uno de estos procesos de formación. Les agradezco que me hayan invitado a este programa porque esta es mi pasión. De hecho, hice una especialidad en Derecho Penal y la tesis que planteé fue la psicoanálisis del homicida. ¿Sí? La reacción de la persona cuando rompe el criterio de no matarás y mata. Pero el punto es que duré 20 días en España, en diferentes ciudades de España, y solo en una ocasión escuché a alguien que le tocó bocina a otro. Y fue por mi culpa, porque iba con un taxista, entonces no me sabía bien la dirección en un momento determinado, y ante una disyuntiva de coger por la derecha o por la izquierda, yo le dije por la izquierda y era por la derecha. Y el señor como que se turbó un poco, alguien le tocó suave, pip, porque la bocina del tránsito es una manera de dialogar, de comunicar. Dependiendo del sonido de la bocina, tú expresas o le expresas, le mandas un mensaje al otro. Cuando usualmente el semáforo está en rojo, y esa es una expresión violenta, como dices, Nieves, está en rojo y tú estás en espera ahí. Cambia a verde y tú no te has dado cuenta que cambia a verde, y por segundos ya te están tocando intensamente las bocinas detrás. Pero amigo, déjeme mirar el semáforo por lo menos, tú ves. Sí, basta con un toquecito de atención, un pip de atención, y tú levantas la cabeza, a lo mejor te distrajiste en lo que fuere, chateando usualmente. ¿Por qué
nosotros cuando vemos que un peatón, aunque sea en sillas de ruedas, está haciendo el esfuerzo por cruzar, no por el área de rayas, porque los peatones también tienen reglas de tránsito. Los semáforos te dan verde y rojo para el peatón. Aquí no lo sabíamos. En Estados Unidos o en Puerto Rico, a nadie se le ocurre un peatón cruzar el semáforo en rojo. Pero aún así, en la hipótesis, y varias islitas del Caribe, lo digo porque son países más pequeños que nosotros y supuestamente con menos civilización, lo que no es así. Si aún así un peatón intenta cruzar en rojo, óigame, se frenan todos los conductores. Una cosa impresionante. Naturalmente, porque eso tiene consecuencias, pero además es una cuestión de formación, de no administrarnos con tanta violencia. Y en el del día a día, Nieves, precisamente donde más se expresa la violencia es en el tránsito. Tengo aquí unos datos. Homicidio en Noruega por 100.000 habitantes, 0.51. Homicidio en Honduras por 100.000 habitantes, 91.6. ¿Y en El Salvador? 69.7. Que el presidente ha tenido el Congreso, el Estado, sí, que proclamar el estado de excepción para poder confrontarnos, combatir las maras salvadoreñas. Óigame, combatir, matando por eso personas. El populismo es vacío. Sí. Porque él hizo unos amagos de ponerse de acuerdo con las maras y los grupos violentos y se presentó como un salvador, pero la realidad termina desmintiendo todas las falsedades. Lo ¿no? propio que le acaba de suceder, le está sucediendo al presidente de México, que hizo un intento de llegar a unos acuerdos con los líderes del narcotráfico y no se pudo. Le pasó a Uribe en Colombia, aunque con un poco más de éxito, porque el ministro de las Fuerzas Armadas, que era Santos, que fue presidente y creo que proclamado también como Premio Nobel de la Paz, tenía una visión más allá de lo militar, tenía una visión más allá del populismo, y Uribe fracasó en Colombia con el tema del control de la violencia armada. Sin embargo, Santos logró de alguna manera aplacar eso. En México tenemos ese tema y en El Salvador el presidente ha tenido que tomar la decisión, óigase esto, de aceptarle la declaratoria de guerra a la actitud violenta del crimen organizado, que son naciones con códigos, con idiomas, con un lenguaje, con mecanismos de comunicación, óyeme, mundiales. O sea, ¿cuál es el tema con este? Y es un poco, es que la agresividad es connatural al ser humano y se torna en violencia cuando no hay controles, y el control lo da la formación cultural. Es el mayor control, la educación, sin duda. Mira, tengo Noruega para finalizar. Ellos estaban escandalizados porque subió la tasa de homicidio de 0.47, es decir, menos de la mitad de uno, a 0.52. ¿Tú sabes cuánto es 0.52? Hubo 28 asesinatos en todo un año. Entre asesinato y homicidio. Eso equivale como a 2.2 por mes durante todo el año. Y fue un escándalo para ellos que 2 personas murieran por mes. Eso no significa que ellos sean menos violentos que nosotros. Es que su cerebro, desde el punto de vista del manejo de las frustraciones, de los problemas, de las ansiedades, de las carencias, está mucho mejor entrenado. Tienen mucho más educación que cualquier otro país. Pero además, Nieves, si me disculpas, además, el tema de la formación de los encargados del personal, las personas que administran el control de la violencia. ¿No? Radio, cadena comercial. Sí, era una llamadita y aparentemente se cayó. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida vamos a regresar con más información aquí en Cátedra Médica. Hoy el tema origen de la conducta agresiva en el ser humano. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.